Hoy les traigo una entrevista a Sigmund Freud realizada por George Viereck. Esto fue publicado en Glimpses of the Great 1930. Incluye una breve introducción que quizás para nosotros los argentinos, que somos todos freudianos, siempre se dice que somos todos peronistas, somos todos freudianos, habría que decir, nos parece un poco básica, pero digamos, como para respetar lo que fue la publicación, yo les voy a leer esa introducción, que es muy cortita, y nos metemos ya de lleno en la entrevista. Para quienes nos escuchan por la radio, la voy a recortar la entrevista, va a haber una primera parte nada más, y para los que nos ven directamente a través del canal de YouTube, de youtube.com/palmadante, ahí van a tener la entrevista completa. O sea que más o menos para la radio corto en la mitad y después para, para el canal la vamos a escuchar completa. Dice Sigmund Freud, que nació en 1856 y murió en 1939. Dice, un austríaco fundador del psicoanálisis, estudió medicina en Viena, continuó su formación en París junto a Jean-Marie Charcot, que empleaba la hipnosis como tratamiento para la histeria. Más adelante Freud desarrollaría su propia técnica terapéutica, la asociación libre en la conversación, además de la teoría psicoanalítica de los mecanismos de defensa y represión, en la que sostenía que la neurosis era producto de la sexualidad infantil, lo que llamó la teoría de la seducción. En 1890 publicó La interpretación de los sueños y en 1902 se le otorgó una cátedra especial de neuropatología en la Universidad de Viena. A partir de entonces se concentró en el estudio del comportamiento psicológico y psicopatológico y en el papel que desempeña la sexualidad en el inconsciente. En 1938, tras anexionarse Austria a los nazis, que ya habían prohibido el psicoanálisis en Alemania, emigró a Inglaterra con su hija Ana, que acabaría convirtiéndose en una reputada psicóloga infantil. Murió a causa de un cáncer de mandíbula. Esa es la presentación que hace Viereck, quien ha entrevistado a muchísimas figuras. Hemos leído aquí algunas entrevistas que él ha hecho. La entrevista comienza así. Dice, mis 70 años me han enseñado a aceptar la vida con jubilosa humildad. Quien así habla es el profesor Sigmund Freud, el gran explorador austríaco de las profundidades del alma. Como el héroe de la tragedia griega, cuyo nombre está tan íntimamente vinculado a un principio fundamental del psicoanálisis, Freud se ha enfrentado temerariamente a la esfinge. Al igual que Edipo, resolvió el acertijo que aquella le planteaba. Al menos no existe otro mortal que, como Freud, haya estado tan cerca de dar con una explicación para el insondable misterio del comportamiento humano. Freud representa para la psicología lo que Galileo representó para la astronomía. Es el Cristóbal Colón del subconsciente. No sé si son buenas las metáforas que utiliza Viereck, pero no importa, sigamos. Abrió nuevas perspectivas y sondeó nuevas profundidades. Transformó la relación entre todas las cosas de la vida al descifrar el significado oculto de los mensajes escritos en las páginas del inconsciente. Nuestra conversación tuvo lugar en la residencia de verano de Freud en Semmering, en los Alpes austríacos, donde adora reunirse la crema de la sociedad vienesa. La vez anterior había visitado al padre del psicoanálisis en su sencilla casa de la capital austríaca. Los pocos años transcurridos desde mi última entrevista habían multiplicado las arrugas de su frente y habían intensificado su académica palidez. Tenía el rostro contraído como si estuviera sufriendo. Su mente permanecía alerta y su espíritu intacto. Su cortesía seguía siendo tan impecable como siempre, pero me alarmó una pequeña dificultad que mostraba al hablar. Al parecer había tenido que someterse a una intervención quirúrgica a causa de una afección maligna de la mandíbula superior. Desde la operación, Freud lleva implantado un artilugio mecánico para facilitar la articulación. En sí mismo no se trata de un inconveniente mayor que llevar unas gafas. El artefacto metálico azora más a Freud que a sus visitantes. En cuanto transcurre un rato de conversación, se olvida uno de él. Cuando tiene un buen día, no se nota su presencia en absoluto, pero para Freud es un motivo de irritación constante. Detesto una mandíbula mecánica, dice. La lucha con el mecanismo me hace malgastar una energía preciosa. Con todo, prefiero una mandíbula mecánica a no tener ninguna. Aún sigo prefiriendo la supervivencia a la extinción. Puede que, al ir haciéndonos la vida imposible, según envejecemos,
los dioses estén mostrándose compasivos con nosotros. Al final, la muerte parece menos intolerable que las múltiples cargas que soportamos. ¿Por qué habría de esperar un trato especial?, dice pausadamente. La vejez con sus evidentes incomodidades nos llega a todos. Golpea a un hombre aquí y a otro allá. El golpe cae ineludiblemente sobre un punto vital. La victoria final pertenece siempre al gusano triunfador. Fuera, dice, fuera luces, fuera todos. Sobre cada forma temblorosa el telón. Un manto fúnebre cae con la presteza de una tormenta. Y los ángeles pálidos y pesarosos, alzándose, desvelándose, afirman que la obra es la tragedia, el hombre, y su héroe, el gusano triunfador. No me rebelo contra el orden universal. Después de todo, he vivido 70 años. Siempre he tenido suficiente para comer. He disfrutado de muchas cosas, de la camaradería de mi esposa, de mis hijos, de las puestas de sol. Veo cómo crecen las plantas en primavera, de vez en cuando tengo la satisfacción de estrechar una mano amiga. En un par de ocasiones he dado con un ser humano que casi llegaba a comprenderme. ¿Qué más puedo pedir? Ha alcanzado la fama, le dice Viere. Su trabajo ha influido en la literatura de todos los países. El hombre se ve a sí mismo y contempla la vida con otros ojos gracias a usted. Y con motivo de sus 70 cumpleaños, el mundo se ha unido para tributarle un homenaje, a excepción de su propia universidad. Si la Universidad de Viena me hubiese ofrecido su reconocimiento, solo habría conseguido avergonzarme. No existe razón alguna por la que deben otorgárnoslo a mí o a mi doctrina solo porque cumple 70 años. No doy una importancia desmedida a los números. La fama nos llega tras la muerte y, francamente, lo que ocurra después de la mía no me preocupa. No aspiro a la gloria póstuma. Mi modestia no es ninguna virtud. ¿No significa nada para usted que su nombre le sobreviva? Nada en absoluto, dice Freud. Aun en el caso de que así ocurriese, algo de lo que yo no estoy tan seguro. Me interesa más el futuro de mis hijos. Espero que su vida no sea tan dura. Yo no puedo hacérsela más llevadera. La guerra prácticamente acabó con mi modesta fortuna, los ahorros de toda una vida. Por suerte la vejez no es una carga demasiado pesada. Puedo seguir adelante. Aún me proporciona placer mi trabajo. Paseábamos arriba y abajo por un pequeño sendero del empinado jardín de su casa. Freud acarició con ternura un arbusto en floración con sus delicadas manos. Me interesa mucho más esta planta que nada de lo que pueda suceder cuando yo esté muerto. Así que después de todo, es usted un profundo pesimista, le responde Viere. No, dice, en absoluto. No permito que ninguna reflexión filosófica eche a perder el placer que me procuran las cosas sencillas de la vida. ¿Cree usted en algún tipo de persistencia de la personalidad después de la muerte?, le pregunta Viere. No pienso en ello en absoluto. Todo lo que vive muere. ¿Por qué iba a sobrevivir yo? ¿Le gustaría regresar bajo alguna forma, renacer del polvo? En otras palabras, ¿no aspira a la inmortalidad? Sinceramente no. Cuando uno percibe el egoísmo que subyace a toda conducta humana, no siente el menor deseo de renacer. La vida, aún moviéndose en círculos, seguiría siendo la misma. Lo que es más, incluso suponiendo que la eterna recurrencia de las cosas, como diría Nietzsche, nos revistiera de nuevo con nuestro envoltorio mortal, ¿de qué nos serviría sin el recuerdo? No existiría vínculo alguno entre el pasado y el futuro. Por lo que a mí respecta, me satisface saber que la eterna molestia de vivir llega finalmente a término. Nuestra vida se compone necesariamente de una serie de compromisos. Es una lucha sin fin entre el ego y su entorno. El deseo de prolongar la vida más allá de lo natural me parece tremendamente absurdo. ¿No aprueba, le dice el periodista, entonces los intentos de su colega Steinach de prolongar el ciclo de la existencia humana? Steinach no pretende alargar la vida, se limita a combatir la vejez. Recurre a las reservas de nuestro propio organismo para ayudar a los tejidos a resistir frente a la enfermedad. El tratamiento de Steinach consigue a veces poner freno a los accidentes biológicos adversos, como el cáncer en sus estados iniciales. Hace que la vida sea más soportable, no que sea digna de vivirse. No hay razón para que deseemos vivir más tiempo, pero son muchos los motivos para que queramos hacerlo con la menor cantidad posible de incomodidades. Yo soy razonablemente feliz porque agradezco la ausencia de dolor y disfruto de los pequeños placeres de la vida, de la presencia de mis hijos y de mis flores.
Bernard Shaw mantiene que la vida es demasiado breve. Piensa que el hombre puede prolongar su existencia, si así lo desea, orientando el poder de su voluntad hacia las fuerzas de la evolución. Cree que la humanidad puede recuperar la longevidad de los patriarcas. Si es posible, se replicó Freud, que la propia muerte no sea una necesidad biológica. Tal vez muramos porque deseamos hacerlo. Del mismo modo que en nuestro interior conviven simultáneamente el odio y el amor por una persona, toda vida combina el deseo de supervivencia con un ambivalente deseo de aniquilación. Igual que una goma elástica tiene tendencia a recuperar su forma original, la materia viva, consciente o inconscientemente, anhela conseguir de nuevo la inercia total y absoluta de la existencia inorgánica. El deseo de muerte y el de vida moran uno junto al otro en nuestro interior. La muerte es la pareja natural del amor. Juntos gobiernan el mundo. Ese es el mensaje que transmite mi libro Más allá del principio de placer. En sus orígenes el psicoanálisis asumía que el amor era lo más importante. En la actualidad sabemos que la muerte es igualmente importante. A nivel biológico, cada ser vivo, por interesante que arda en él el fuego de la vida, tiende al nirvana, anhela que la fiebre llamada vida llegue a su fin, volver al seno de Abraham. Tal deseo puede disfrazarse mediante circunloquios, pero finalmente el destino último de la vida es su propia extinción. Esa es una filosofía autodestructiva, dice el periodista. Justifica la autoinmolación. Por lógica, llevaría al suicidio global visualizado por Edward von Hartmann. Dice Freud, la humanidad no se decide por el suicidio porque su propia naturaleza aborrece el camino directo hacia su objetivo. La vida debe completar su ciclo existencial. En todo ser normal, el deseo de vivir es lo suficientemente intenso como para contrarrestar el deseo de morir, aunque en última instancia este último acaba siendo el más poderoso. Podemos jugar con la sugerente idea de que la muerte nos alcanza porque la deseamos. Tal vez pudiésemos vencer a la muerte de no ser por el aliado con el que cuenta dentro de nosotros mismos. En ese sentido, podríamos decir justificadamente que toda muerte es un suicidio encubierto. Y ahí Freud se ríe, hace una mueca de una sonrisa. Empezó a refrescar en el jardín, así que continuamos nuestra conversación en el estudio. Sobre el escritorio había una pila de manuscritos con la pulcra caligrafía de Freud. ¿En qué está usted trabajando? Escribo una defensa del psicoanálisis lego, el psicoanálisis tal y como lo practican los profanos. Se pretende ilegalizar la práctica de cualquier tipo de análisis por parte de personas que no sean médicos en ejercicio. La historia, esa vieja plagiaria, se repite a sí misma siempre que hay un descubrimiento. Inicialmente los doctores se oponen denodadamente a toda nueva verdad. Inmediatamente después intentan monopolizarla. ¿Ha recibido mucho apoyo por parte de los legos en esta materia? Algunos de mis mejores discípulos no son profesionales de la medicina. ¿Sigue usted ejerciendo? Por supuesto, dice Freud. Ahora tengo entre manos un caso complejo. Intento desentrañar los conflictos psíquicos de un nuevo paciente muy interesante. En ese momento, dice Vierek, el periodista, apareció Anna Freud, acompañada por su paciente, un muchacho de 11 años con rasgos inconfundiblemente anglosajones. El niño parecía perfectamente feliz, ajeno por completo a que existiera algún conflicto o confusión en su personalidad. Mi hija es también psicoanalista. ¿Se ha analizado usted alguna vez? Le pregunté a Freud, dice Vierek. Desde luego, el psicoanalista debe analizarse constantemente. Analizándonos a nosotros mismos aumentamos nuestra capacidad para analizar a otros. El psicoanalista es como el chivo expiatorio de los hebreos. Los demás depositan en él sus pecados. Ha de ejercitar su arte a fondo para desembarazarse de las cargas que se le imponen. Siempre he creído, dice el periodista, que el psicoanálisis necesariamente induce en quienes lo practican el espíritu de la caridad cristiana. No hay nada en la experiencia humana que el psicoanálisis no nos ayude a comprender. O sea, comprenderlo todo es perdonarlo todo. En absoluto, exclamó Freud, y sus rasgos adquirieron la expresión de feroz severidad de un profeta hebreo. Comprenderlo todo no es perdonarlo todo. El psicoanálisis no solo nos enseña qué podemos tolerar,
sino también qué debemos rehuir. Nos dice qué es necesario exterminar. Tolerar el mal no es en absoluto un corolario del conocimiento. De repente entendí por qué Freud había tenido tan amargos enfrentamientos con aquellos de sus seguidores que le habían dado de lado, los que no podían perdonarle que hubiera abandonado la recta senda de la ortodoxia psicoanalítica. Su noción de la rectitud es la herencia de sus antecesores. Es una herencia de la que se siente orgulloso, al igual que se siente orgulloso de su raza. Bueno, para los que nos escuchan en la radio, nosotros aquí podemos hacer un corte, como les anticipé al principio, para los que están en el canal de YouTube, en youtube.com/palmadante. Espérennos unos 10 segundos que nos acomodamos y ahí seguimos para escuchar la entrevista completa de Viereck a Sigmund Freud, publicada en el año 1930. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí para los que nos están viendo en el canal, con lo que sería la segunda parte de esta entrevista a Freud. Mi idioma es el alemán, dice Freud. Mi cultura, mis logros son alemanes. Intelectualmente me consideré alemán hasta que percibí que los prejuicios antisemitas iban en aumento en Alemania y Austria. A partir de entonces dejé de considerarme alemán. Prefiero definirme como judío. De alguna manera me sentí defraudado por su observación. Dice, a mi modo de ver, el espíritu de Freud debía volar más alto, por encima de cualquier prejuicio racial, y debía permanecer al margen de todo rencor personal. No obstante, su indignación, su justa cólera, le hacían humanamente mucho más atractivo. Aquiles habría sido insoportable de no ser por su talón, dice Viereck. Me agrada descubrir, Herr Professor, que también usted tiene sus complejos, que también a usted le traiciona su mortalidad. Nuestros complejos, dice Freud. Nuestros complejos son la causa de nuestra debilidad, pero a menudo también lo son de nuestra fortaleza. Me pregunto cuáles serán mis complejos, dice Viereck. Un análisis serio lleva al menos un año. Puede requerir incluso 2 o 3. Usted está dedicando gran parte de su vida a la Casa del León. Año tras año ha seguido la pista a las figuras más destacadas de su generación, hombres invariablemente más viejos que usted. Roosevelt, el Kaiser, Hindenburg, Bryan, Foch, Joffre, Brands, Hauptmann y George Bernard Shaw. Bueno, es parte de mi trabajo, dice. Bueno, pero también representa una elección. El gran hombre es un símbolo. Su búsqueda es la búsqueda de su corazón. Escoge a grandes hombres para ocupar el lugar del padre. Es parte de su complejo paterno. Viereck dice, negué con vehemencia el dictamen de Freud. A pesar de ello, tras reflexionar al respecto, llegué a la conclusión de que podía haber algo de verdad en su sugerencia, lo cual yo ni siquiera había sospechado hasta entonces. Tal vez fuera precisamente ese impulso lo que me había llevado hasta él. Claro, imagínense sentarse frente a Freud, te va a analizar, ¿no? Bueno, en el judío errante, dice Freud, extiende usted su búsqueda al pasado. Siempre será un buscador de hombres. Ojalá pudiera quedarme aquí el tiempo suficiente para atisbar el interior de mi corazón a través de sus ojos, le dice Viereck. Quizá como la medusa moriría de terror al ver mi propia imagen. Sin embargo, temo estar demasiado versado en el campo del psicoanálisis. Me anticiparía continuamente o intentaría anticiparme a sus intenciones. La inteligencia en un paciente no es inconveniente, dice Freud. Por el contrario, hay ocasiones en que le facilita a uno la tarea. En ese aspecto, el maestro del psicoanálisis difiere de muchos de sus seguidores que se quejan de cualquier intento de reafirmación por parte del paciente cuando está siendo analizado. Son muchos los psicoanalistas que emplean el método de libre asociación de Freud. Animan a sus pacientes a decir cualquier cosa que se les pase por la cabeza, por estúpida, obscena, inoportuna o irrelevante que pueda parecerles. Guiándose por claves en apariencias nimias, siguen la pista a los dragones psíquicos que se ocultan en sus madrigueras. No les agrada que el paciente intente cooperar activamente. Temen que una vez quede clara la dirección de sus pesquisas, los deseos y la resistencia inconscientes de éste por preservar sus secretos pueden hacer perder la pista al cazador psíquico. Freud reconoce también la existencia de ese peligro.
En ocasiones me pregunto si no seríamos más dichosos sabiendo menos de los procesos que dan forma a nuestros pensamientos y emociones, dice el periodista. El psicoanálisis despoja a la vida de sus últimos encantos al vincular cada sentimiento al racimo de complejos que lo originan. Descubrir que todos alojamos en el corazón a un salvaje, un criminal, una bestia, no nos hace más felices. Pero ¿qué tiene en contra de las bestias?, le dice Freud. Yo prefiero con mucho la compañía de los animales a la de las personas. Porque resultan mucho más sencillos. No tienen una personalidad dividida, no sufren la desintegración del ego que surge del intento del hombre de adaptarse a unos cánones de civilización demasiado enaltecidos por sus mecanismos intelectuales y psíquicos. El salvaje, como la bestia, es cruel, pero está exento de la mezquindad propia del ser civilizado. La mezquindad es el modo que tiene el hombre de vengarse de la sociedad por las restricciones que ésta le impone. Es el sentimiento vengativo que anima al reformista y al chismoso. Un salvaje puede cortarnos la cabeza, devorarnos, torturarnos, pero nos ahorrará los pequeños y continuos aguijonazos que a veces hacen que la vida en una comunidad civilizada resulte casi intolerable. Los hábitos e idiosincrasias más desagradables del hombre, su falsedad, su cobardía, su falta de respeto, son engendros de una adaptación incompleta a una civilización compleja. Son el resultado del conflicto sobre nuestros instintos y nuestra cultura. Cuánto más satisfactorias resultan las sencillas e intensas emociones de un perro que agita el rabo cuando está contento o ladra para manifestar su irritación. Las emociones del perro recuerdan a las de los héroes de la antigüedad. Quizá ese sea el motivo por el que inconscientemente bautizamos a nuestros perros con nombres de antiguos héroes como Aquiles o Héctor. Y bueno, y Viereck le dice, mi perro se llama Ajax. Y Freud se ríe. Me alegro de que no pueda leer, dice Viereck. Si pudiese ladrar su opinión sobre los traumas psíquicos y el complejo de Edipo, perdería sin duda mucho de sus atractivos como miembro de la familia. Bueno, incluso usted, profesor, considera que la existencia es demasiado compleja, pero a mi modo de ver es usted responsable, al menos en parte, de las complicaciones de la civilización moderna. Antes de la invención del psicoanálisis no sabíamos que nuestra personalidad está bajo el dominio de una beligerante hueste de complejos francamente objetables. El psicoanálisis ha convertido la vida en un complicado rompecabezas. Y Freud le dice, no, en absoluto. El psicoanálisis simplifica la vida. Tras analizarnos logramos una nueva síntesis. El psicoanálisis reorganiza el laberinto de impulsos dispersos e intenta bobinarlos en la madeja a la que pertenecen. O, por cambiar de metáfora, proporciona el hilo que permite al hombre salir del laberinto de su propio inconsciente. Pues aún así, superficialmente al menos, la vida nunca había sido tan complicada. Día tras día, nuevas ideas lanzadas por usted o sus discípulos hacen más desconcertante y contradictorio el problema de la conducta humana. Dice, el psicoanálisis al menos no ha cerrado nunca sus puertas a ninguna verdad nueva. Bueno, algunos de sus alumnos más ortodoxos que usted se aferran a todo pronunciamiento emanado de usted. Freud dice, bueno, la vida cambia y el psicoanálisis también. Estamos en los albores de una nueva ciencia. Pero yo tengo la impresión de que la estructura científica que usted ha erigido es altamente elaborada. Sus elementos fijos, como la teoría de la sustitución, de la sexualidad infantil, la simbología de los sueños, etc., parecen inamovibles. Con todo, repito, dice, esto es solo el comienzo. No soy más que un principiante. He tenido éxito en lo que se refiere a desenterrar monumentos hundidos en el sustrato de la mente, pero donde yo he encontrado unos pocos templos, otros pueden descubrir un continente. ¿Sigue poniendo el máximo énfasis en el sexo?, le pregunta Viereck. Le responderé con las palabras del gran poeta Walt Whitman. Todo nos faltaría si nos faltara el sexo. No obstante, yo le he explicado que en la actualidad concedo prácticamente la misma importancia a lo que reside más allá del placer, la muerte, la negación de la vida. El deseo explica por qué algunos hombres aman el dolor. Es un paso hacia la aniquilación. Explica por qué el ser humano busca el sosiego, por qué los poetas se muestran agradecidos de que sean quienes sean los dioses, que la vida no sea para siempre, que los muertos no vuelvan a levantarse jamás, que incluso el río más exhausto llegue a verterse en algún lugar en el mar. Como a usted, dice Viere, a yo
a Bernard Shaw no le gustaría vivir eternamente, pero a diferencia de usted, opina que el sexo carece de interés. Bernard Shaw no entiende el sexo. No tiene ni la más remota idea de lo que es el amor. En ninguna de sus obras hay una genuina relación amorosa. Convierte la historia de amor de César, puede que la pasión más grande de la historia, en una chanza. Deliberadamente, por no decir maliciosamente, despoja a Cleopatra de toda grandeza y la degrada hasta convertirla en una descocada insignificante. La razón que explica la extraña actitud de Bernard Shaw hacia el amor, su negación del principal motor de todo lo humano, que resta alcance universal a sus obras a pesar de su enorme carga intelectual, es inherente a su psicología. En uno de sus prefacios, el mismo Bernard Shaw hace hincapié en la beta ascética de su temperamento. Puedo haber cometido muchos errores, pero estoy completamente seguro de que no me equivoco al considerar predominante el instinto sexual. Dado que se trata de un instinto tan poderoso, choca con especial frecuencia en las convenciones y salvaguardias de la civilización. Como mecanismo de autodefensa, la humanidad intenta negar su suprema importancia. Hay un proverbio ruso que reza: si rascas la superficie de un ruso, debajo aparece el tártaro. Analice cualquier emoción humana, no importa lo alejada que parezca estar de la esfera del sexo, y con seguridad descubrirá en algún lado el impulso primario al que la vida misma debe su perpetuación. Sin duda ha conseguido usted imponer su punto de vista a todos los escritores modernos, dice Viere. El psicoanálisis ha aportado una nueva intensidad a la literatura. También ha recibido mucho de la literatura y la filosofía. Nietzsche fue uno de los primeros psicoanalistas. Es sorprendente hasta qué punto su intuición se anticipó a nuestros descubrimientos. Nadie más ha sido tan profundamente consciente de la dualidad de las motivaciones de la conducta humana y de la prevalencia del principio de placer a pesar de constantes vaivenes. Su Zaratustra dice: la aflicción proclama muerte, pero el placer anhela la eternidad, ansía la implacable, profunda eternidad. Puede que se discuta más ampliamente el psicoanálisis en Estados Unidos que en Austria y Alemania, pero su influencia en la literatura es inmensa. Thomas Mann y Hugo von Hofmannsthal nos deben mucho. El desarrollo de Schnitzler es, en gran medida, paralelo al mío. Expresa poéticamente más de lo que yo intento definir científicamente. Aunque, claro, el señor Schnitzler no solo es un poeta, sino también un científico. Bueno, si usted también es poeta, además de científico, dice Viere. La literatura americana se basa en el psicoanálisis. Hughes o Higgins y otros se han convertido en sus intérpretes. Es difícil abrir una nueva novela sin encontrar alguna referencia al psicoanálisis. O'Neill y Howard, entre los autores de teatro, están en deuda con usted. The Silver Cord, sin ir más lejos, es ni más ni menos que una dramatización del complejo de Edipo. Lo sé, dice Freud, agradezco el cumplido, pero me asusta mi popularidad en Estados Unidos. El interés norteamericano en el psicoanálisis no profundiza lo bastante. La popularización, así se dice, conduce a una aceptación superficial sin mediar una investigación seria. La gente no hace más que repetir frases que aprende en el teatro o la prensa. Creen comprender el psicoanálisis porque pueden hacerse eco de su jerga como si fueran loros. Prefiero el estudio más intenso que se hace del psicoanálisis en los centros europeos. Estados Unidos fue el primer país en reconocerme oficialmente. La Clark University me concedió un título honorífico cuando aún sufría el ostracismo en Europa. Sin embargo, los estadounidenses han hecho pocas aportaciones originales al estudio del psicoanálisis. Son agudos generalizadores, pero rara vez son pensadores creativos. Lo que es más, la profesión médica estadounidense, al igual que la austríaca, intenta apropiarse de este campo. Puede resultar fatal para el desarrollo del psicoanálisis dejarlo exclusivamente en manos de los médicos. La formación médica es con igual frecuencia un obstáculo y una ventaja en el ejercicio del psicoanálisis. Desde luego es un obstáculo cuando ciertas convenciones científicas, comúnmente aceptadas, arraigan demasiado profundamente en la mente de los estudiantes. Freud tiene que decir la verdad al precio que sea. Es incapaz de adular a los estadounidenses, aunque entre ellos es donde cuenta con más admiradores. Ni siquiera a estas alturas es capaz de hacer una propuesta de paz a la profesión médica, que aún ahora la acepta de mala gana. A pesar de que no se aviene a ningún compromiso que ponga en tela de juicio su integridad, Freud es el espíritu mismo de la urbanidad.
Escucha pacientemente cada comentario sin intentar nunca intimidar a su interlocutor. Es raro el invitado que se marcha sin algún presente, sin alguna muestra de su hospitalidad. Se había hecho de noche, ya era hora de que tomara el tren de vuelta a la ciudad que antaño albergó el esplendor imperial de los Habsburgo. Freud, acompañado de su esposa y su hija, bajó los escalones que llevaban de su refugio de montaña a la calle para despedirme. Su figura tenía un aspecto gris y apagado. No me haga parecer un pesimista, se pidió tras estrecharme la mano por última vez. No desprecio al mundo. Mostrar desprecio por el mundo es solo una forma más de adularlo para obtener reconocimiento y fama. No, no soy un pesimista. No mientras tenga a mis hijos, mi esposa y mis flores. Afortunadamente, añadió sonriente, las plantas carecen de temperamento y no tienen complejidades. Adoro mis flores y no me siento desdichado, al menos no más que otros. El silbato del tren hendió la noche. Rápidamente el coche me condujo hasta la estación. La figura algo caída de hombros de Sigmund Freud y su cabeza gris se desvanecieron lentamente en la distancia, dice Viereck. Como Edipo, Freud ha penetrado demasiado a fondo en las profundidades de los ojos de la esfinge. El monstruo propone su acertijo a todos los viajeros. Aquellos que no conocen la respuesta son despedazados y arrojados contra las rocas. Con todo, tal vez sea más benevolente con aquellos a los que destruye que con quienes adivinan su secreto. Así termina esta entrevista a Sigmund Freud, realizada por George Viereck, publicada en Glimpses of the Grid en 1930.